Pista Norte. La persona que más entiende de todos estos asuntos es Ana María Llorente, que es la subdirectora de Evaluación de Licencias Ambientales de la Agencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Señora Llorente, gracias por atender a Caracol Radio. Buenos días. Hola, ¿cómo estás, Jorge? Buenos días. Subdirectora, yo entiendo que estos son asuntos muy técnicos. Yo vi ayer el video que ustedes publicaron en la cuenta de Twitter de la ANLA, en video en el que usted, en un poco menos de un minuto, explicaba los 3 motivos fundamentales por los que ustedes creen que faltan unas explicaciones. Así que le quería pedir, en la medida de lo posible, de tratar de mantener esa explicación, digamos, en términos muy sencillos. ¿Nos puede volver a contar qué fue lo que pasó? ¿Por qué han tomado, en términos simples, esa decisión? Listo, perfecto. Bueno, Jorge, yo quisiera arrancar explicando cuál es el rol nuestro. El rol de la ANLA es netamente técnico. Nosotros somos una autoridad que hace parte como de los apoyos, de los brazos técnicos del Ministerio de Ambiente, pero somos una entidad independiente que se basa en el cumplimiento de normas, de operativa de normas, y que tomamos las decisiones sobre la calidad de los estudios de impacto ambiental. Eso como primera premisa que quiero contarle a usted y a todos los escuchas. ¿Cómo se da esta decisión? Básicamente nace de 39 requerimientos, yo lo explicaba ayer en el video. Los requerimientos son vacíos que encontramos dentro del estudio de impacto ambiental y de esos 39 solo cumplieron 14. De esos 14 cumplimientos no hay problema, pero los restantes, que son 25, hubo 4 fundamentales que estuvieron relacionados con los 3 elementos que yo conté ayer en el video. El primero, ¿cuál es? Que no presentaron las modelaciones y los estudios hidráulicos necesarios para garantizar que las obras de Box Culver, que fueron aprobadas por la ANI en una adenda 5, en el 2021, tengan la capacidad de que el agua que viene de las quebradas, 4 quebradas que están ubicadas en ese sector del sector oriental, drenen hacia la parte occidental, es decir, hacia el humedal Guaymaral, y además que los 4 puntos que existen de conectividad entre los humedales Torque y Guaymaral realmente tengan la capacidad hidráulica de manejar esa agua. Usted sabe que actualmente la autopista norte tiene problemas hidráulicos y se inunda. Las obras que nos han presentado dentro del estudio de impacto ambiental no son suficientes. Antes el proyecto estaba contemplado con 6 viaductos. Tenía otra obra estructural que la ANI cambió en el 2021, repito, y que nuestro análisis con nuestros técnicos, ingenieros hidráulicos y demás, no da para garantizar la parte hidráulica. Segundo, no nos presentaron un estudio completo del análisis de conectividad ecológica. Espinosa, eso es muy importante porque estamos hablando de ecosistemas de humedal, de ecosistemas que tienen una connotación internacional y fueron incluidos dentro de la lista del complejo de humedales Ramsar del distrito del 2018, es decir, tienen una importancia superlativa para la conservación de la fauna. Entonces no presentaron tampoco estudios que permitieran saber si va a haber migración de fauna de un humedal a otro y si estas cajas o llamados box culver van a permitir que fauna terrestre y fauna acuática de verdad atraviese los humedales, se conecte con las quebradas y finalmente llegue a la Thomas van der Hamen, que es todo el complejo de áreas protegidas que tenemos en la zona norte y en la sabana de Bogotá. Eso por un lado, ese es el número 1. El número 2, y que nos preocupa muchísimo, es que no está armonizado con los planes de ordenamiento territorial. Usted vio también en Twitter el oficio que nos envía la Secretaría Distrital de Planeación, donde dice que las obras que presenta la concesionaria no están armonizadas con el plan de ordenamiento territorial. Y eso también, esos conceptos fueron fundamentales para nosotros para determinar que sin duda hay que hacer una armonización de esas obras a la luz de lo que está solicitando y lo que quedó actualizado en nuestro plan de ordenamiento territorial. La Secretaría de Planeación dice que los estudios presentados no cumplen con el plan de ordenamiento territorial en lo concerniente a las franjas funcionales. Esas franjas funcionales son espacios
para espacios públicos y privados que deben ser garantizados a la hora de realizar cualquier tipo de obra. Y a su vez, toda la zona norte tiene una figura de ordenamiento territorial que se llama Plan de Ordenamiento Zonal. Ese Plan de Ordenamiento Zonal fue adoptado por el distrito en el 2017 y hay un documento que se llama Producto 14, que yo creo que usted ha escuchado del fideicomiso, que es un estudio que hizo el Acueducto de Bogotá, donde también tiene información hidráulica, datos de dimensiones de los box culverts, datos de caudales que tiene que manejar estas estructuras hidráulicas que son completamente distintos a los que nos presentaron en el estudio de impacto ambiental. Yo le doy un ejemplo. En el estudio de impacto ambiental nos presentan caudales de diseño para estos box culverts de 1 metro cúbico por segundo, mientras que en el EIA nos están presentando 15 metros cúbicos sobre segundo. O sea, está subestimado la cantidad de agua y la cantidad de caudal que va a pasar por esas obras hidráulicas. Subdirectora, un par de... La tercera, señor. No, solamente una precisión, porque usted ha utilizado un término técnico que probablemente para la mayoría de los oyentes no es muy claro. Un box culvert es como una especie de desagüe, como de tubo que pasa generalmente por debajo de la tierra, pues para que el agua circule por ahí. Es una cajita, imagínese una caja, por eso se llama box. Es una caja que permite que el agua fluya por ahí, exactamente. Como está la autopista y la autopista fragmenta los dos humedales, lo que se hace es construir una especie de cuadro, usualmente rectangular o cuadrado, para que el agua que viene drenando desde la parte oriental del humedal y las quebradas que vienen desde ahí y finalmente drenan al Bogotá, atraviesen los dos humedales, ¿cierto?, pasen los box culverts y lleguen finalmente al río Bogotá. Me parece Sin embargo, esas estructuras... ¿Señor? Sí. Me parece que en todo esto, subdirectora, porque digamos, es clarísimo que el requerimiento que ustedes hacen pues tiene que ver con esos puntos que usted está explicando en Caracol Radio. Lo que se preguntaba esta mañana el gerente de la concesionaria es si lo que tienen que hacer ahora ellos es volver a presentar un plan de manejo ambiental, un estudio de impacto ambiental, porque si tienen que presentarlo, eso va a tardar muchos meses, o si es posible solucionar las dudas y todo lo que todavía no está claro en unas mesas de trabajo y en un tiempo más corto. ¿Eso tiene una respuesta de parte de la ANLA o qué? Sí, nosotros podemos responder que las mesas de trabajo en la ANLA siempre van a ser una alternativa absolutamente viable para nosotros. Nosotros hemos hecho mesas de trabajo con Regiotram, que fue otro caso muy complejo, pero que infortunadamente el estudio de impacto ambiental no cumple con los requerimientos. Hicimos más de 13 mesas con Regiotram y ahora tenemos un estudio de impacto ambiental de gran calidad. Así que yo le puedo responder a la concesionaria que las puertas de la ANLA están abiertas para que revisemos los detalles técnicos de las obras y podamos armonizar realmente lo que nos dice el plan de ordenamiento zonal aprobado por el Distrito Capital con estudios de la empresa de Acueducto de Bogotá, que además requiere de ese permiso de no objeción, que aunque en el acta que ellos presentan y que dicen que el acueducto no necesita ese permiso, por procedimiento del Acueducto de Bogotá frente a la protección de la red matriz, es una obligación del concesionario tener este permiso porque no puede poner en riesgo la distribución de agua. Entonces, para poder llegar a esos acuerdos, nosotros los invitamos a la ANLA a una mesa a revisar los estudios del Producto 14, revisar los caudales de diseño, el tipo de obra y, por supuesto, podemos agilizar lo más rápido el trámite para poder sacar adelante esta licencia ambiental. Sería pues de la mayor importancia porque pues usted vive como todos nosotros, subdirectora, en Bogotá y lo que ocurre en esa vía de la autopista, pues eso es terrible, eso es un drama
que llevamos padeciendo los bogotanos décadas. Eso no quiere decir, ni estoy diciendo que por eso haya que permitir que no se hagan las cosas desde el punto de vista ambiental como tienen que hacerse. Eso también es de la mayor importancia. Pero ojalá sí se puedan abrir las puertas de la ANLA para que pueda resolverse de la manera más simple. Hay un acta, que es lo que el concesionario dice, de octubre, que sé que ustedes ya conocen, firmada por los organismos distritales, todos, planeación, acueducto, y en esa acta lo que dicen todos es que están de acuerdo en que lo que ha presentado el concesionario cumple con todo lo que se necesita, pero luego en noviembre dicen otra cosa. ¿Usted cómo entiende eso? Sí. ¿En noviembre dicen otra cosa ellos o nosotros? No, ellos. Planeación firma el acta también, pero en noviembre, en el oficio al que usted hace referencia ahora, les contestan a ustedes que en realidad no están cumpliendo con algunos de los puntos. Creo que por eso también el concesionario no terminó de entender bien la decisión de ayer, porque tenían un acta de octubre donde el distrito dice que está de acuerdo con todo, pero luego en noviembre eso parece cambiar. Exacto, eso también es una situación compleja para nosotros, Espinosa, porque yo le voy a decir algo, en el procedimiento ambiental de evaluación solo hay un momento para presentar información, se llama reunión de información adicional, y solo hay un momento para que nos presenten conceptos técnicos de otras entidades. Nuestros conceptos técnicos de otras entidades que hacen parte de nuestro expediente, tenemos un concepto de Lagos de Torca del 1 de noviembre, donde hablan que no hay armonización con las obras que están planteadas por el concesionario. Tenemos un concepto de la empresa de Acueducto de Bogotá de septiembre del 2023, donde dice que no tiene conocimiento ni detalles de las obras y que sin el concepto de no objeción, esas obras no se pueden desarrollar. Tenemos un concepto de la Secretaría de Planeación donde dice que no se cumple con los requerimientos del plan de ordenamiento territorial en cuanto a las franjas. Entonces, luego llega hasta en octubre. Primero que todo, aclaro que la entrega de la información adicional, es decir, la entrega de los 39 requerimientos subsanados por la concesionaria fue en septiembre. Y entonces, si esta acta es de octubre, esa acta no hace parte del expediente, no hace parte de la información que la ANLA debe revisar en su quehacer, porque no se entregó en los tiempos que la normativa nos pide. Entonces ahí ya hay una discrepancia entre lo que nos están entregando a nosotros en los conceptos y en lo que en mesas técnicas que después de la entrega de la información adicional hacen y acuerdan, pero esos acuerdos no fueron conocimiento de la ANLA. Nosotros trabajamos con la información que nos entrega. Pero, subdirectora, si el acta de octubre, por lo que usted nos explica de los tiempos, no se tuvo en cuenta, ¿por qué la de noviembre de planeación sí? ¿O es que son cosas distintas? No, es que esa acta yo creo que nos la entregó. Déjame que yo aquí tengo como la explicación de esa acta. ¿De la planeación? Nos debió, no, es que dame un segundo, nos llegó el acta, ahora no la encuentro. Ya sé cuál es la que tú pusiste en Twitter, ¿verdad? Es correcto, esa acta tiene fecha de finales de octubre, pero mi pregunta es, si esa acta ya no hacía parte del proceso de los documentos que se revisaron, ¿por qué lo que contesta planeación en noviembre sí? Porque porque el de noviembre es un concepto técnico que nosotros pedimos a Lagos de Torca, que está dentro del procedimiento. O sea, el procedimiento dice, solicite concepto técnico a las entidades que tienen relación con el proceso de evaluación ambiental. Ese concepto técnico de noviembre sí la tenemos que revisar porque hace parte de nuestro procedimiento. Esa acta llega, creo que vía correo electrónico, donde se ponen de acuerdo todos, pero a nosotros nos han llegado unos conceptos distintos, conceptos que tuvimos en cuenta en nuestra evaluación. Y yo le digo, y yo le aclaro que en octubre, cuando se llevó a cabo esa reunión y esa armonización entre la Secretaría, entre Lagos de Torca, esa no fue llegada en octubre a la ANLA. A nosotros nos llegaron los conceptos de septiembre del acueducto y de noviembre
de Lagos de Torca. Okay. Y esos acuerdos, Espinosa, que ellos hacen en esas mesas, los hacen después de que nos entregan la información adicional. Bueno, pero en septiembre fue su única opción para entregar la información. No puede ser que empiecen a armonizar después de que ya nos han entregado la información objeto de evaluación. Entendido, pero según creo entender en este asunto tan técnico, me perdonará, yo pues no, lejos de ser un experto en estos asuntos que son complejos, entiendo que si hay una discrepancia en las fechas, si hay unos acuerdos que son posteriores a lo que ustedes revisaron, es posible que en unas mesas de trabajo, que usted ya ha dicho que la ANLA está dispuesta obviamente a tener con el concesionario, eso se pueda solucionar de manera más o menos expedita. Pues nosotros podemos sentarnos y si en esa acta donde se llegó a esos acuerdos se demuestra que las obras que se presentaron en el EIA ahora, después de los conceptos que dicen otra cosa, sí cumplen con el plan de ordenamiento territorial y las obras propuestas en el EIA si están armonizadas con el plan de ordenamiento zonal del norte, eso es otra cosa. Eso va a facilitar el trámite de licenciamiento porque vamos a tener unas obras armonizadas y unas obras que sí cumplen con la regulación hídrica, que es lo que se necesita en el humedal, y que nos entreguen sobre todo el estudio que refiere cómo va a ser la conectividad de la fauna de los humedales. Un tema no menor por estar hablando de un ecosistema, de un área protegida. Indudablemente, me están escribiendo en este momento de Lagos de Torca, subdirectora, y me dicen que ellos se reunieron con ustedes y que expresaron que sí cumplían. Porque lo que me dicen de Torca es que el concesionario presenta una alternativa cumpliendo lo que se denomina el producto 14 y que sí habían cumplido y que además la ANLA lo supo, o eso por lo menos es lo que me están diciendo desde Lagos de Torca. No, pues no cumplían, al menos desde lo que yo le estoy informando de los estudios hidráulicos, no cumplen, porque ellos presentan caudales que se alejan mucho de lo que nos dice el estudio del acueducto de Bogotá, de caudales estimados y caudales futuros, que es lo que se necesita determinar para asegurar que la autopista no se va a inundar, como es lo que está sucediendo actualmente, que las obras que se van a mejorar en los box culverts sí van a garantizar el paso del agua de oriente a occidente. Eso uno. Entonces, que con pruebas nos demuestren en el recurso de reposición, que ya informaron que lo van a hacer, que en efecto las obras que ellos están planteando sí están armonizadas, porque una cosa, Espinosa, es que en el acta digan que ya todos estamos de acuerdo, y otra es que a la luz de los procedimientos que tiene el acueducto de Bogotá en cumplimiento de la protección de la red matriz, a la luz de lo que ya se aprobó vía acto administrativo en el 2017 por el distrito, ellos sí estén contemplando eso. Y eso es muy delicado porque estamos hablando de obras de miles de millones de pesos, estamos hablando del riesgo de inundación, estamos hablando del riesgo de perder toda conectividad entre los dos humedales que ya han sido fragmentados históricamente, el riesgo de perder la conectividad con la reserva Thomas van der Hamen. Entonces, si en el recurso de reposición nos demuestran que las obras y los acuerdos de esa famosa acta con soporte técnico, nosotros, por supuesto, como autoridad rigurosa, técnica y transparente, tomaremos las decisiones en el recurso de reposición. Y si es preciso, pues nos echamos para atrás. Sí o sí, ellos presentan que esa acta tiene un soporte técnico que demuestre que sí hay armonización entre los estudios hidráulicos de ese producto 14, de lo que dice el acueducto y lo que dice la Secretaría de Planeación. De lo contrario, nosotros nos tenemos que mantener allí porque lo que nos presentaron en EIA fueron estudios muy, muy, muy pobres que no demuestran y no garantizan que las aguas que provienen de la parte oriental no van a quedar estancadas en el separador y que van a fluir hacia el río Bogotá. Eso es lo más importante para nosotros. Subdirectora, ¿qué le responde usted, por ejemplo, a personas que como la entonces alcaldesa de Bogotá, Claudia López, o el entonces gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, señalaban que pues el gobierno estaba utilizando la ANLA para frenar proyectos que políticamente no les gustaban o como que no estaban de acuerdo con ellos? O yo no sé si usted siente que la anterior administración o la anterior Agencia Nacional de Licencias Ambientales era tal vez más laxa, ustedes tal vez son mucho más estrictos, pero digamos que siempre se tiende a pensar que hay un trasfondo político detrás de las decisiones de la ANLA.
No, señor, no, yo quiero aclarar y por eso mi intervención inicial fue que la ANLA es una entidad netamente técnica. Nosotros no tenemos nada que ver con asuntos políticos porque fuimos creados para que el soporte de todos nuestros profesionales, más de 1.500 profesionales, estén dedicados al análisis técnico de las evaluaciones ambientales de los 5 sectores de la economía, en este caso el sector de infraestructura. Así que nosotros somos operadores de norma, cumplimos lo que nos dice el decreto 1076, las metodologías y demás que exige el ministerio y tomamos las decisiones con base en datos y en información. Pero nosotros no tenemos el rol ni la función de opinar sobre temas políticos o decisiones que estos personajes o estas personas que se dedican obviamente a administrar ciudades tan importantes pues puedan decir a la opinión pública. Nosotros y yo como subdirectora de evaluación puedo decir que nuestro rol es simplemente técnico y en esa labor estamos tomando las decisiones. Infortunadamente pues tuvimos que tomar esta decisión. Es una obra muy importante para la nueva administración. Obviamente nosotros tenemos todo en la disposición para hacer esas mesas técnicas, pero la ANLA es una entidad netamente técnica que no tiene nada que ver en su rol y en su creación con temas políticos. Y una final muy rápida, quisiera preguntarle por la licencia ambiental del Regiotram de Occidente. El gobernador había anunciado que en enero eso ya quedaba resuelto, parece que lo había conversado también con el ministro de Transporte. ¿Para cuándo saldría esa licencia ambiental del tramo del Regiotram que ustedes en algún momento rechazaron? Sí, señor. Nosotros activamos Regiotram en marzo del año pasado y fue presentado nuevamente en octubre del año pasado. En este momento ese trámite está en evaluación. Hace relativamente poco, unas 2 semanas, nos entregaron la información adicional, ese único momento que yo le explicaba que tienen para subsanar, y el equipo evaluador está en este momento revisando ese trámite. Así que si no se cita audiencia pública ambiental, que el trámite pasado sí hubo iniciativas para presentar audiencia pública ambiental, y si nada extraordinario ocurre, más o menos ese trámite puede durar 2 meses, si todo sale bien en la evaluación. Bueno, para tomar una decisión. Ana María Llorente, la subdirectora de evaluación de licencias ambientales de la ANLA, unas aclaraciones que me parecen muy importantes, pero sobre todo destaco el aspecto, digamos, de apertura que tiene la ANLA a tratar de resolver esto de la mejor manera, de la manera técnica, pero también de la manera más rápida posible, pues para el beneficio de todos los bogotanos y de los visitantes a la capital que no merecen esa entrada por la parte norte de la ciudad y que ojalá lo puedan hacer, se puedan sentar con la gente de la concesionaria, también con la gente de Lagos de Torca y bueno, conversar sobre estos asuntos en las mesas de trabajo y ojalá que se puedan resolver en un tiempo pues sí, rápido. Ojalá no sea tanto como 6 meses o 1 año, sino menos de eso, pero entiendo, subdirectora, que eso pues no depende solamente de la ANLA, sino también de lo que llegue y les diga a ustedes y les sustente a ustedes el concesionario. Gracias por atendernos y por tratar de explicar esto que es complejo en términos sencillos. Listo, no, con mucho gusto, Espinosa, gracias por la invitación.